Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar, muchas gracias por venir, por hacer un espacio de tiempo en la tarea que todos ustedes, todas ustedes tienen para venir a charlar un poco de estas cosas que creemos que son importantes para el país, para nosotros, y de poder reflexionar juntos en el momento del intercambio y de lo posterior acerca de cómo seguir en nuestro país construyendo calidad de vida, justicia social, sustentabilidad de las empresas, redistribución de la riqueza. Ustedes permítanme, en primer lugar, agradecer además muy especialmente a la gente de ADM. Soy medio viejo invitado de ADM y debo agradecerles sinceramente porque quizás es más común que me inviten ahora que somos ministros, pero también lo hicieron antes y ante eso debo formular un reconocimiento especial a esta gente y a la gente que está acá y que ha venido. Les voy a pedir un poco de disculpas de antemano porque no estoy en el mejor estado de salud. Espero poder terminar la charla. Bueno, capaz que alguno de ustedes, si me viene tos, se pone contento porque si termino antes, pero vamos a tratar de llevar esto lo mejor posible, pese a estas dificultades que me han complicado un poco las últimas horas, incluso en esta preparación. Nosotros vamos a conversar un poco lo del título, desde el Ministerio, los avances que hemos tenido, los desafíos que tenemos y acerca de esa estrategia nacional que estamos impulsando, ya no solo desde el Ministerio, sino como una estrategia del país, imprescindible para el desarrollo, así lo entendemos, que es la cultura del trabajo. Partimos de la base de que estamos tratando de desarrollar un trabajo en equipo. Un equipo del Ministerio plural en lo social. Por primera vez se integran referentes del mundo empresarial conjuntamente con el mundo sindical a las direcciones del Ministerio. Este es un caso raro en el mundo, no solamente inédito en Uruguay. Políticamente plural, y no por designación de cargos, sino por tratar de seleccionar las mejores personas de acuerdo a sus perfiles, y también plural en lo profesional. El Ministerio de Trabajo era históricamente un ministerio más bien de abogados, y hemos tratado en estos 7 meses y pico de incorporar otras profesiones que enriquezcan la multidisciplinariedad del tratamiento de los casos. También en los equipos de gobierno, a nivel del Poder Ejecutivo. Y esto implica un funcionamiento y una responsabilidad de trabajo semanal de ese equipo ejecutivo y de un equipo más ampliado que tenemos que mejorar su funcionamiento porque no hemos podido darle todo el funcionamiento que quisiéramos. La creación del grupo asesor, también algo que para nosotros es muy importante. Hay acá entre ustedes varios integrantes de ese equipo asesor del Ministerio que viene funcionando desde febrero, desde antes de asumir, integrado por unos 25 referentes nacionales, particularmente del mundo empresarial, también sindical, de la academia, de organismos internacionales, y que ha sido fundamental en la elaboración de esta estrategia de cultura del trabajo y que ahora hemos empezado a discutir el tema de la productividad, otro trascendente tema nacional. Y ya llevamos 2 sesiones de trabajo al respecto. Pero también eso significa los equipos en cada dirección o unidad ejecutora del Ministerio que trabajen como tales y los equipos en los institutos vinculados al Ministerio. Lo dijimos el 2 de marzo cuando asumimos, un ministerio para los trabajadores y para los empresarios, un ministerio al servicio del país.
Y hoy, 7 meses y pico después, estamos convencidos de que esa es la estrategia, ese es el objetivo. Un ministerio con diálogo. Quien les habla ha tenido en estos 7 meses más de 600 reuniones con organizaciones sociales, empresariales, sindicales, con instituciones, además de las de cada uno de los directores del ministerio y subdirectores. Y por otro lado, el funcionamiento de las instituciones del ministerio, como es los consejos superiores o el Consejo de Seguridad y Salud en el Trabajo y otros. Esto del grupo asesor que yo mencionaba, quiero destacarlo especialmente porque ha sido de tremenda utilidad para el ministerio. Porque no solamente hemos elaborado allí lo fundamental de esta estrategia de cultura del trabajo y ahora estamos discutiendo productividad, sino que ese encuentro mensual sirve para otros intercambios y otras relaciones que nos ayudan a encarar mejor distintas problemáticas que vamos teniendo. Tratamos de tener ciertos principios, a veces con más dificultades, a veces con más concreciones, con menos concreciones, pero tratamos de actuar en base a ciertos principios. El diálogo, el respeto. Cuando se pierde el respeto, después es complicado. Y la transparencia. En Uruguay nos conocemos todos, en Uruguay por suerte se puede mentir poco. Y es bueno que nos acostumbremos a tratar de tener un solo discurso en los distintos lugares que nos toca actuar. Si ante dirigentes sindicales decimos una cosa y ante dirigentes empresariales decimos otra, eso demora muy poco en saberse la diferencia. No preguntar a quién vota. Esta práctica que tratamos de venir desarrollando desde el BPS también para nosotros es fundamental. Todos o mucha gente nos conoce, somos un hombre de izquierda desde 1968. Pero creemos que en este país tenemos que construir entre todos y con todos, sumando los esfuerzos para avanzar en este camino. Discutiendo en los ámbitos que corresponden. Hemos tratado de no tener discusiones públicas de discrepancias con otros actores del gobierno o de fuera del gobierno. Con disciplina democrática. A veces teniendo que resolver y ejecutar cuestiones con las que uno hubiera pensado hacerlas de otra manera. Respetar y cumplir los acuerdos. Y esto es algo que también para nosotros es fundamental. Por eso la firmeza con la que encaramos la discusión del proyectado artículo 619 del presupuesto en relación al cumplimiento de los acuerdos en la educación para que se obtuvieran determinados beneficios por encima del IPC para los trabajadores de la enseñanza pública. Si ese artículo era cuestionado, era derogado, era sacado, no se estaba afectando solamente la negociación colectiva en la enseñanza pública, se estaba afectando la negociación colectiva en el país, también para el sector privado, pero por encima de eso se estaba afectando algo que aprendimos del querido Pepe de Lía, que es que los acuerdos son para cumplirse, de una y de otra parte. Y que sobre lo acordado, acordado está. Tratar de tener mucho diálogo, como veíamos en los ejemplos que damos anteriormente, pero también mucha ejecutividad. Una cosa es el diálogo y otra cosa es el tratar de gobernar en régimen de asambleísmo. Participamos en distintas instancias del Poder Ejecutivo también, muchas veces el presidente de la República o con distintos compañeros ministros acá presentes, trabajar juntos para encontrar soluciones que fueron apareciendo, como lo estamos haciendo hacia el diálogo social Uruguay al futuro, que será lanzado el próximo 18 de noviembre, como integramos la Junta Nacional de Cuidados para preparar una de las tareas prioritarias de este gobierno, como nos tocó trabajar para la nueva ley del FONDES, esa ley que hoy ha puesto $100 millones al servicio
de la micro, pequeña y mediana empresa, además del movimiento cooperativo, las empresas recuperadas y la economía social, el Antel Arena, cuando estudiamos el TISA a nivel del Poder Ejecutivo, o en temas a veces más específicos y más concretos, como es la situación que se vive con el cierre de algunas empresas en Bella Unión o en Paysandú, y también para elaborar los lineamientos de la negociación colectiva. Específicamente, llegamos a acuerdos en los lineamientos del sector privado con el Ministerio de Economía y Finanzas, y este ministerio se comprometió y ha venido llevando adelante estrictamente esos acuerdos. Y lo mismo para el sector público, ahí con la participación de la OPP y de la Oficina de Servicio Civil. Y además en algunas situaciones complejas que nos ha tocado enfrentar, como en el sector pesca, en el sector lácteo o en el puerto de Montevideo. Diálogos que se han desarrollado en estos meses productivos, diálogos con acuerdos que a veces pueden pasar desapercibidos ante eso que a veces gana más espacios en nuestras cabezas y en los medios de comunicación, como son los conflictos y los problemas. Permiso, voy a buscar una agua. El caso de la queja del sector empresarial, Cámara de Industria y Cámara de Comercio ante la OIT por la negociación colectiva en Uruguay, donde rápidamente, el 19 de marzo, a 19 días de asumir, alcanzamos un acuerdo tripartito con participación del PICNT para suspender ese caso, y donde, bueno, venimos trabajando, hemos tenido algún enlentecimiento por causas obvias, pero mañana, por ejemplo, se reanuda este trabajo y esperemos llegar antes de fin de año a un acuerdo, o si no llegamos a un acuerdo tripartito, que ese es el objetivo buscado, desde el gobierno estaremos presentando una propuesta alternativa. Pero también se ha avanzado en normas específicas para sectores de actividad con diálogo, ni más ni menos que el proyecto de decreto de regulación del transporte de carga de los camiones, que ya venía del gobierno anterior, pero que ha tenido importantes resultados en cuanto a que si un camión y una empresa de camiones no cumple con las normas laborales de seguridad social o tributaria, se le puede quitar el permiso de circulación. Y ese es un avance importante en la lucha contra la competencia desleal de los informales y por el proceso de inclusión y de formalización en el país. O el proyecto de decreto de trabajo nocturno a partir de una ley confusa, compleja, donde para elaborar un decreto reglamentario convocamos a las 24 cámaras empresariales y al PICNT a ver si nos podían ayudar a hacer un decreto lo mejor posible, y logramos un decreto lo mejor posible, tanto es así que está caminando en estos días luego de ese trabajo. O el avance que estamos teniendo a partir de una iniciativa de la Asociación de Supermercados y del equipo de representación de los trabajadores en el BPS, mi querido equipo de representación de los trabajadores en el BPS, que fíjense de dos vertientes diferentes impulsaron esto del recibo electrónico de sueldo, que ya está disponible, que es más seguridad, que es más garantías y que permite un mejor trabajo para todos. O en estos 7 meses también lo que ha significado el acuerdo que hemos logrado con los 3 sectores sociales, con el aporte técnico de la propia Corte Electoral, para algo que debemos hacer, que es la modificación de la Ley de Elecciones de Directores Sociales del BPS, y que debe aprobarse rápidamente en el Parlamento, así estamos pidiéndolo, porque si no, en marzo del 2016, dentro de 5 meses, vamos a tener nuevamente elecciones del BPS con la ley vieja y vamos a volver a tener los mismos y más problemas que teníamos antes, porque los problemas no son en la Corte Electoral o en el BPS, sino que los problemas están generados en el texto de la normativa vigente que tiene 23 años de existencia. O lo que hemos acordado, y queremos destacar el apoyo de las cámaras empresariales y el PICNT para que
a partir de la regularización de los aportes del Estado, se destinen al contrato con la educación pública recursos del INEFOP que permitan culminación de estudios primarios y secundarios para estudiantes que van a ser empresarios y trabajadores en actividad, que no han culminado primaria, que no han culminado secundaria, o que se hará acreditación de saberes y oficios que tienen, pero que no tienen el certificado ese que permite que uno pueda comprobarlo y además seguir progresando en su carrera. O esa mejora que a pocos meses de implantada la ley de empleo juvenil estamos proponiendo para algo que nos pedían las empresas, algo que nos pedía el sector educativo y en particular el Ministerio de Educación y Cultura, aquí representado por la compañera ministra Marita, que era la ampliación de las posibilidades de pasantías formativas no remuneradas en empresas, y estamos proponiendo con ese artículo proyectado 708 que se dupliquen las horas de pasantías. Yendo a algunas de las áreas del Ministerio, queremos mostrar cosas que venimos haciendo, esas que no hemos logrado quizá por problemas nuestros de comunicación, o porque a veces vende más el conflicto o el problema que la solución o las buenas noticias. Vamos a ver por cada una de las unidades ejecutoras o direcciones del Ministerio algunos avances. Todo lo que se hizo para un buen proyecto de presupuesto que tiene el Ministerio en este presupuesto quinquenal. Y queremos destacar el muy buen trabajo que hemos tenido en este sentido con el Ministerio de Economía y Finanzas, con la OPP y con Servicio Civil para llegar a ello. Donde estamos duplicando las inversiones, somos un ministerio pobre, de los que tiene más bajo presupuesto del país, pero para mejorar la infraestructura del ministerio, porque nunca se ha valorado en Uruguay cuánto aporta la negociación colectiva al Producto Bruto Interno. Se puede saber cuánto aporta al Producto Bruto Interno la producción rural o industrial o los servicios, pero cuánto aporta una buena negociación colectiva al Producto Bruto Interno y al desarrollo del país. Y para eso tenemos que tener un ministerio en todo el país, no solo en Montevideo, con el mejor desarrollo. Perdón. En ese marco necesitamos informatizar el ministerio. Y para eso, de las propuestas principales es un plan director informático que necesitamos imprescindiblemente para que este ministerio avance, porque funciona hasta hoy fundamentalmente a papel. Y eso ya no es efectivo ni eficiente en estos tiempos. Lo que significa además ciertas condiciones, como que los trabajadores e inspectores que tienen que ir al interior del país puedan ir en vehículos adecuados y no como tienen que viajar hoy, amontonados y en malas condiciones. O el convenio que hicimos rápidamente con la Facultad de Derecho en Relaciones Laborales, que nos está dando muy buenos resultados para que pasantes, estudiantes avanzados culminen sus estudios y nos den una mano en la mejora de las relaciones laborales en distintas oficinas de todo el país. O el programa de capacitación permanente para los trabajadores del Ministerio. Estamos haciendo por lo menos un curso semanal de formación de los trabajadores del Ministerio que tienen que prepararse. Ustedes imagínense, por ejemplo, lo que significa actualizarse con los nuevos sectores de actividad cuando hay que hacer una inspección o cuando hay que encarar una negociación colectiva. Y por eso, para fortificar también esto, hemos creado la unidad de estadística del Ministerio, unificando en ella todas las oficinas de estadística que habían desperdigadas por distintas unidades del Ministerio, y además una unidad rural que estamos creando en estos días para darle importancia que se merece este sector dentro de nuestro trabajo. Como ustedes verán, contamos con escasísimo presupuesto para comunicaciones, 1 millón de pesos por año. Pero con eso nos vamos a revolver, vamos a tener que revolvernos, vamos a tener que ver cómo hacemos para
que se puedan seguir desarrollando todas estas cosas que viene haciendo nuestra área de comunicaciones, además de la comunicación en sí institucional y organizar eventos, sino además la administración de servicios de comunicación a distancia. Lo que es la Dirección Nacional de Trabajo, un claro ejemplo de integración de referentes de empresarios y de trabajadores en la dirección. Al frente, el querido compañero Juan Castillo, como segunda la querida compañera Cristina Fernández, que hasta que ingresó a este cargo era referente de 8 cámaras empresariales en la negociación colectiva del Ministerio. Y esa dupla integrada a la estructura del Ministerio está dando muy buenos resultados en este aspecto. Esto implica que queremos extender la negociación colectiva a todo el sector público. Ya fuimos al Congreso de Intendentes el pasado 17 y tuvimos buena receptividad para que ese sector que tiene carencias, donde solo una tercera parte de las intendencias del país tienen negociación colectiva importante, pueda extenderse en general. Una dirección que ha tenido que atender una intensa y rápida conflictividad en el país. Algunos de esos números que están allí indican, fíjense ustedes, que Juan y Cristina, en estos 7 meses y medio, han participado en 888 reuniones de negociación. 2 personas, en 888 reuniones de negociación. Y ese trabajo que no se ve es fundamental para que podamos seguir desarrollando el país. Entre otras cosas, porque ese trabajo ha hecho que el 73% de reducción del pase a la justicia de conflictos laborales. Se ha ahorrado el paso a la justicia de 9.802 casos a través de la negociación. Y esto implica una mejora para los trabajadores que trabajan en la Dirección Nacional de Trabajo. Una reformulación de las remuneraciones de los profesionales. Cuando entramos al Ministerio teníamos abogados ganando 25.000 pesos nominales mensuales y sometidos a la intensa tensión de tener que participar de negociaciones donde hay sectores organizados enfrentados legítimamente como parte del proceso de lucha y democracia del país, pero que esa gente tiene que estar ahí y a esa gente tenemos que atenderla. Y eso implica también un proceso de formación permanente. La mejora que venimos desarrollando en la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, que el próximo mes cumple 100 años, junto a la creación de esta inspección, vamos a estar celebrando el 17 de noviembre el aniversario de la ley de 8 horas, los 100 años de la ley de 8 horas en el Uruguay, que además creó el primer cuerpo de inspectores con 25 inspectores de trabajo en esa oportunidad, poniendo a Uruguay ya desde aquel entonces en los primeros lugares del mundo en lo que significa este trabajo. Lo que venimos haciendo a través de otro órgano multipartito, que es el CONASAT, el Consejo de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde hemos indicado 5 o 6 tareas más las que autónomamente ellos van definiendo para llevar adelante. Lo que ya dijimos, el decreto que está vigente, que se ha empezado a usar de recibo electrónico de sueldos, o la formación de tripartitas sectoriales con distintos niveles de funcionamiento, es cierto, pero esto depende de todas las partes, no solo del Ministerio, en todos esos sectores de actividad que ustedes allí ven, como construcción, medicamento, química, salud privada, supermercados, metalúrgicos, puertos, gas, lácteos, call center, peajes, ANCAP, policial y deliveries. Un proceso ese que decíamos que queremos avanzar en la informatización para que cada inspector pueda ir a hacer sus inspecciones con una computadora portátil, cosa que hoy no tenemos y que son carencias en el marco que queremos resolver del plan director. Llegar a 20.000 actuaciones anuales, con una planificación estratégica que hasta ahora no teníamos, de las actuaciones de fiscalización. En general se actuaba por denuncia fundamentalmente, algo que es muy reclamado por el sector empresarial y que esperamos estar concretando a fines del 2016, que es unificar la planilla de trabajo del Ministerio y la nómina del BPS.
no tiene razón de ser que tengamos que exigirle a los empresarios que cumplan con dos requisitos de alta complejidad que prácticamente dicen lo mismo y que tomando como base la nómina del BPS con algunos campos agregados podemos estar resolviendo en un solo instrumento telemático todo este proceso y estamos ya trabajando en un grupo de trabajo conjunto. O mejorar el control a través de reportes mensuales de accidentabilidad en coordinación con el Banco de Seguros. En el área del empleo y la formación profesional, una primera medida que tomamos fue unificar en una sola persona el director nacional de empleo y el presidente del INEFOP. Y eso junto a otras medidas, junto al apoyo de empresarios y de trabajadores que debemos destacar. Hoy ya tenemos un nuevo INEFOP en el país. Miren un dato. Hasta ahora se venían haciendo 18.000 capacitaciones por año. En este año, lo que llevamos de este año, con el nuevo INEFOP, con la nueva dinámica que este INEFOP ha tomado, con la participación de empresarios y de trabajadores en su dirección, vamos a estar superando las 25.000 capacitaciones. Esto está significando un aumento de prácticamente el 50% más de cursos de capacitación respecto a lo que se hacía. Y con algunas originalidades. Ahora capacitamos a trabajadores y a empresarios. Sí, señor, porque también Uruguay necesita mejores empresarios, mejores gerentes, como necesitamos mejores trabajadores públicos y privados, y también necesitamos mejores gobernantes. Y en eso estamos. Y en este camino estamos planteando acciones que ya se están realizando como lo que ha sido la implementación de la Ley de Empleo Juvenil. Una ley que estaba aprobada hace 18 meses, que reglamentamos en abril, de la cual ya se han interesado 134 empresas, se han concretado casi 200 contrataciones, en su mayoría mujeres jóvenes, pero fundamentalmente de Montevideo. Y acá queremos hacer un llamado, dada la importante presencia del sector empresarial privado, que queremos que el sector empresarial privado aproveche más y mejor esta ley. Esta es una ley que por primera vez establece subsidio al salario del trabajador. Para trabajadores en general menores de 29 años se puede subsidiar hasta el 25% del salario y en caso de incorporar, sumando a la planilla de trabajo mujeres de sectores vulnerables, hasta el 80% del salario. Esto, que es parte de la devolución que el Estado hace con los impuestos que la sociedad paga, debe ser un estímulo a la creación de empleo en estos sectores de jóvenes que tanto necesitamos seguir aprendiendo de ellos y seguir incorporando e integrando al sistema de la sociedad. Hemos encaminado también conjuntamente la cuarta edición de Yo Estudio y Trabajo, y también acá le estamos pidiendo al sector empresarial que se meta en esto. En las 3 ediciones anteriores ha sido una excelente experiencia. Jóvenes de 16 a 20 años que están estudiando y que quieren trabajar. Un solo dato, en 10 días, el mes pasado, en 10 días, 22.000 jóvenes de 16 a 20 años se inscribieron para participar de este programa. Por ahora le estamos pudiendo ofrecer solamente 531 becas. Esas becas también incluyen el subsidio del 25% que crea la Ley de Empleo Juvenil. Por tanto, también le estamos pidiendo que a este esfuerzo que hace el sector público también se pliegue el sector privado, porque ha sido una excelente experiencia en las 3 ediciones anteriores este trabajo. Y venimos al mismo tiempo desde la Dirección Nacional de Empleo, en coordinación con el INEFOP, una serie de actividades de difusión y planificación. Otro tema que ha sido fundamental para este ministerio es pensar que este es un ministerio de todo el país y no solo de Montevideo. Y si tendremos que trabajar en esto, fíjense ustedes que cuando tuvimos una primera reunión con los funcionarios del interior del país, que hicimos venir especialmente a Montevideo para conversar con ellos, como estamos conversando con todos los funcionarios
quien les habla, el subsecretario, los distintos directores, una de las preguntas que nos hicieron varios funcionarios del interior del ministerio, dice, ¿y el ministerio también tiene que asesorar empresas? Sí, señor, sin dudas. Este es el ministerio de los empresarios y de los trabajadores. Y si viene un trabajador a pedir un asesoramiento, hay que dárselo. Y si viene un empresario a pedir un asesoramiento, hay que dárselo. Pero para eso implica que tenemos que capacitar, que formar y que tener recursos para eso. Tenemos algunas oficinas del interior sostenidas con pasantes o con pases en comisión. Estamos tratando de avanzar en eso, en un proceso de capacitación. Estamos tratando de tener una forma directa de comunicación. Hemos llegado por ahora al 45% de comunicación directa con las 42 oficinas que el Ministerio tiene en todo el país. Ya hemos logrado que el total de trabajadores del Ministerio en todas las oficinas tenga una computadora, cosa que no había. Estamos trabajando en la unificación y el uso de locales comunes con otros organismos, porque eso significa mejoras, atención a la gente y significa ahorros para el Estado en el mantenimiento de esos locales. Y queremos avanzar en el proceso de descentralización colectiva, de la negociación colectiva, porque no puede ser que cualquier conflicto colectivo que haya en el interior del país tengan que venir a Montevideo los representantes empresariales y los representantes sindicales para negociar en Montevideo. Tenemos que generar las capacidades que se están generando, como esos 245 conflictos que ya se atendieron con alto grado de acuerdo en el propio interior del país y que ahí mencionamos. Lo que venimos avanzando también en la Dirección Nacional de Seguridad Social. En primer lugar, en la coordinación entre las distintas instituciones, cosa en la cual teníamos carencias y que tenemos que avanzar. Hemos tratado de avanzar, no lo hemos podido hacer lo suficiente, otros temas nos han complicado. Estamos seguros que vamos a poder mejorar en ese aspecto. Esta dirección también ha trabajado específicamente en ese proyecto de ley que esperemos que apruebe el Parlamento de las elecciones de los directores del BPS. Un intenso trabajo en lo que ha significado el aumento de las prórrogas de seguro de paro. Ante distintas crisis o situaciones de enlentecimiento del crecimiento y de desaceleración, hablamos de crisis cuando cierra una empresa, como cerró Fripur, o como cerró Ecolat, o Schreiber en el sector lácteo, o Cotrapay en Paysandú. Hay que atender esas situaciones con un estudio y con viabilidades. O también en esa cosa importante que hemos avanzado del convenio de seguridad social con Estados Unidos. El Instituto Nacional de Alimentación hasta ahora permanece a nuestro ministerio. Entre las cosas que hemos acordado con la ministra de Desarrollo Social y con el presidente de la República es pasarlo al Ministerio de Desarrollo Social, que es donde creemos que debe de estar. Pero sin perjuicio de eso, este instituto ha venido desarrollando importantes acciones y preparándose para colaborar en la implementación del plan de cuidados, entre otras cosas, para una mejor atención de los 380 centros del CAIF en todo el país y para promover la producción local y la producción familiar en coordinación con la estrategia de cultura del trabajo. Vamos a entrar ahora a un tema que ha estado más en la consideración pública, pero del cual queremos hablar con cierto detalle, que es el tema de la negociación colectiva. ¿Cuáles fueron los objetivos que nos planteamos en el Poder Ejecutivo? Y destaco esto no solamente en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque los lineamientos fueron preparados en acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas y aprobados por el Consejo de Ministros, tanto en el sector público como en el sector privado. Y allí buscamos el mantenimiento y la mejora del salario real en general y en particular de los salarios más sumergidos y del salario mínimo nacional. Buscamos una negociación ampliada a otros factores, como es la salud laboral, imprescindible, como es el sistema de cuidados, como es la formación, imprescindible dentro del marco de la cultura del trabajo, y también seguir avanzando
en algo en el cual Uruguay tiene grandes carencias y poco conocimiento, esto lo hemos visto en las 2 primeras reuniones que hicimos del grupo asesor, que es el tema de la productividad. Pero también nos planteamos en el gobierno otro par de objetivos. Tratar de que la negociación salarial implicara el menor traslado a precios posible. Puede ser más fácil negociar cuando todo después lo paga Juan Pueblo. Y allí hemos trazado medidas en acuerdo con el Ministerio de Economía en este sentido. Por ejemplo, como hoy se está discutiendo un nuevo acuerdo de precios con las cámaras empresariales, o como específicamente estamos discutiendo en el sector de las bebidas un acuerdo de precios en relación a los beneficios que se vienen preacordando en la negociación colectiva. O como el sector de la salud privada incluyó en su negociación, tanto del sector médico como no médico, una partida específica para mejorar la formación profesional de los trabajadores médicos y no médicos que tanto necesitamos para la mejora del Sistema Nacional de Salud en Uruguay. Y acá podemos empezar a ver cómo se interrelacionan las políticas públicas y cómo se buscan determinados objetivos. O cómo desde la negociación colectiva promover la mejora de la gestión pública y privada. Por eso lo que planteamos los compromisos de gestión en la negociación en la educación pública. Porque la educación pública no solo necesita más plata, necesita también mejorar la educación pública. Y para eso es necesario mejorar la gestión de la educación pública. O de otros sectores de actividad, y también en el sector privado. Otra política de este ministerio que venimos desarrollando no solamente en la negociación colectiva de los consejos de salarios, sino en cada acuerdo, en cada conflicto, es tratar de establecer, y lo venimos logrando, y este es un gran trabajo no solamente de los compañeros que están al frente de la Dirección Nacional de Trabajo, sino también de cada uno de los trabajadores del ministerio en todos lados y en particular del medio centenar de trabajadores de esa dirección, que es que cuando se llega a un acuerdo de un conflicto, establecer cláusulas de previsión de conflictos a futuro. No solamente la cláusula de respeto de lo acordado, sino mecanismos de previsión de conflictos a futuro. Y eso se viene logrando. Tenemos que ver también cómo encaramos a veces cuando logramos estas cláusulas o cuando se han logrado estas cláusulas y después una u otra parte no las respeta. Y ahí también tenemos que avanzar en el tema del respeto a los acuerdos en este sentido. ¿Qué ha pasado en estos años con el salario? El salario real ha mejorado notoriamente, tanto en el sector público como en el sector privado. Estamos hablando de un promedio del 49% en términos reales en los últimos 10 años en general, 40 en el sector público, 54 en el sector privado. Si lo miramos en relación al Producto Bruto Interno, podemos observar que el salario real ha aumentado un 49% y el Producto Bruto Interno del país un 58%. Ahora bien, esto implica ver otro aspecto de su medición, que es cómo ha evolucionado la población económicamente activa y ocupada. En un país donde somos 3 millones y pico, hace muchos años, tenemos la satisfacción de que en Uruguay, más allá del leve descenso reciente, nunca hubo tanta gente trabajando. Y una encuesta reciente, además, a nivel internacional, relata que Uruguay, y esto ha sido sorpresa de algunos, es de los países del mundo donde se trabajan más de 2.000 horas al año promedio y es de los países del mundo que aparece con más cantidad de horas trabajadas. Si vemos entonces la evolución del salario real y la evolución de la cantidad de gente trabajando, donde vemos importantes tasas de empleo y actividad más allá del enlentecimiento actual,
podemos ver por un lado un importante crecimiento de la formalización. Allí técnicamente se puede medir el aumento de la formalización a través de 3 niveles de cobertura ocupacional efectiva poblacional. En todas se crece aproximadamente unos 20 puntos en estos últimos 10 años. Se puede ver en lo que significa el crecimiento de los puestos cotizantes al BPS, un crecimiento extraordinario del orden del 60% en estos años y una importante disminución de la evasión de 20 puntos en ese mismo periodo. Y esto es apreciable en los distintos sectores de actividad. Allí se puede apreciar el leve descenso que se produce en estos 2 años a partir del 2012 en el sector construcción, o el relativo estancamiento existente en el sector rural, pero con crecimientos muy importantes en industria y comercio, que es el principal sector de actividad del país, y en construcción más allá del leve descenso reciente. Si sumamos lo que es la cantidad de trabajadores y el salario de esos trabajadores, nos aproximamos a un concepto que es el de masa salarial, que es la suma de ambos componentes, la cantidad de gente trabajando y el salario de esa gente. Tomando datos del BPS, la masa salarial por la cual se cotiza al BPS, vemos que la masa salarial en estos años ha crecido un 136%. Y prácticamente es mitad y mitad según la cantidad de puestos de trabajo y de salario. Recordamos, lo decíamos hace un rato, que el Producto Bruto Interno había crecido el 58%. Esto significando que la masa salarial creció más del doble que eso. Y eso lo podemos ver incluso en los promedios anuales. Año a año, entre 2005 y 2014, la masa salarial de cotización al BPS, o sea, la suma de personas trabajando y salario por el cual se declara, aumentó un 10%, mientras el Producto Bruto Interno en estos 10 años creció aproximadamente a la mitad. Este es un importante indicador de redistribución. Ahí se puede ver en otra gráfica lo mismo. Otro tema que ha estado en consideración y que nos interesaría reflexionar, y por eso la prioridad que le ha dado el gobierno a los salarios sumergidos, tiene que ver con lo que gana la gente que gana menos. Acá hemos tomado una cifra que públicamente ha estado en consideración, que son los 15.000 pesos correspondientes a 5 bases de prestaciones. Y allí vemos que cruzando esos ingresos con la cantidad de jornales o de días trabajados, según se sea jornalero mensual, estamos hablando de que sobre un total de más de 420.000 personas que aparecen registradas con esos montos, pero si los cruzamos con la cantidad de días trabajados, ahí estamos en que en el caso de tomar unos 20 jornales o días mensuales, serían unas 210.000 personas las que están ganando por debajo de esos 15.000 pesos. Y señalamos esto porque esto va a mejorar, porque hay aumentos diferenciales previstos en los lineamientos de negociación colectiva y va a mejorar por el aumento específico que se le va a dar además al salario mínimo nacional. Otro tema que se ha conversado en estos días y que queremos aportar información es en torno al sistema de negociación colectiva del Uruguay. Y fíjense ustedes este cuadro de las 5 rondas que se han celebrado, estamos ahora celebrando la 6ª ronda, y vemos que en todas las rondas, desde la reinstauración de los consejos de salarios plenamente para todos los sectores de actividad en el 2005, el altísimo grado que ronda entre el 85 y el 92%, reitero, entre el 85 y el 92% de acuerdos tripartitos. Y que solamente estamos hablando de porcentajes del 4 o 5% de acuerdos bipartitos, donde el gobierno vota o con empresarios o con trabajadores. Otro tema que nos importa tratar de informar, porque hemos escuchado
algunos medios de comunicación se han hecho eco de esto, que es el tiempo y el trancazo de la negociación, supuesto trancazo de la negociación. La gente de la Dirección Nacional de Trabajo nos ha preparado, como cada una de las direcciones del Ministerio se han preparado para hacer esta presentación, este estudio, que nos está señalando que en las 5 rondas anteriores el promedio de tiempo de negociación fue 4 meses y medio. Estamos en un poco más de la mitad de ese tiempo. Y fíjense ustedes que incluso hay una cantidad importante de grupos y subgrupos que han llevado más de 4 meses y medio de negociación. Por eso queremos señalar estas cosas para que todos seamos capaces de tener la mejor negociación colectiva, que eso es lo que buscamos, la mayor búsqueda de acuerdos tripartitos, que eso es lo que buscamos, la mayor incorporación de otros aspectos, además de lo salarial, que es fundamental, para seguir mejorando la calidad de vida y las condiciones de trabajo y la sustentabilidad de las empresas, que nos importa tanto como lo otro, en este camino que estamos desarrollando. Y fíjense ustedes que a 2 meses y medio, estos son datos a la semana pasada, tenemos este grado de convenios ya firmados, este grado de acuerdos, que seguramente culminarán en convenios firmados, de preacuerdos firmados, que seguramente terminarán en convenios firmados, de grados de avance de negociación avanzada. Hay una cantidad todavía importante de sectores que están en negociación y algunos de ellos en situación compleja de negociación. Pero sinceramente queremos aprovechar la oportunidad para reconocer y saludar a los negociadores, tanto los del Ministerio como los del sector empresarial, como los trabajadores que están haciendo un esfuerzo importante y que estamos seguros que en base a este camino vamos a estar llegando a buenos resultados. Permítanme hablar un poco, no puedo ni quiero dejar atrás un querido pasado, el del Banco de Previsión Social y la Seguridad Social. Porque creo que a veces también debemos recordar algunas cosas para ver cómo seguimos avanzando. Llevamos 11 años consecutivos, por primera vez en la historia del BPS, donde las pasividades aumentan más que los precios. Nunca había sucedido esto antes, y menos que aún se agregaran los meses de julio un aumento especial para las más bajas. Se ha dejado de discutir, como se discutió al principio cuando se la cuestionaba y luego cuando se la valoraba, esa cosa maravillosa que tiene ese nombre tan adecuado que es Operación Milagro. Ya casi 60.000 personas en Uruguay han vuelto gratuitamente a ver gracias a la colaboración del gobierno cubano. Y esto ha sido fundamental para este país. Fíjense ustedes, el abuelo que pudo ver por primera vez a su nieto, la abuela que volvió a tejer, o aquel que por primera vez vio televisión porque hacía más de 20 o 30 años que estaba ciego y no veía. Continúa el Sistema Nacional de Salud. Nos tocó colaborar con la querida ministra Marita acá presente en su arranque. En julio del año que viene, dentro de 9 meses, culmina la integración al sistema de salud. Obama todavía no pudo empezar y lleva 2 gobiernos. El mes pasado, en julio, hace 2 meses, 3 meses, ingresaron más de 50.000 jubilados y pensionistas al sistema y ahora ingresan porque la mutualista no le puede decir que no lo acepta por enfermedad o por discapacidad o por edad, porque todos tienen derecho. Seguramente hay que seguir mejorando la accesibilidad y los costos de copagos, entre otras cosas, pero el sistema de salud sigue avanzando.
La nueva ley de maternidad, paternidad y medio horario de cuidados que ahora estamos proponiendo desde el gobierno extender a los trabajadores públicos, empezando por los trabajadores de la enseñanza pública. Ya tiene ni más ni menos que 58.000 beneficiarios en licencias por maternidad, paternidad y medio horario de trabajo. La nueva ley de seguro de paro protege a más trabajadores y empresas. ¿Qué sería de algunas empresas y de miles de trabajadores si no hubiéramos reformado la ley en el 2009? Continúa normalmente el proceso de asesoramiento para revocación y desafiliación de AFAPs. Se ha iniciado el programa Ibirapitá para jubilados y se está llegando a 20.000 jubilados en una docena de ciudades con esto. Y recientemente hemos aprobado algo que también había generado polémica en el país, que anualmente se generarán 2 controles de asistencia escolar para la percepción de las asignaciones familiares. Alguien podría decir, con estas mejoras, con estos aumentos de beneficio, el BPS está peor. Hemos recibido el balance, ha disminuido la asistencia financiera neta y con menor impulso sigue igualmente creciendo en términos reales la recaudación sustantiva del BPS, incluso por encima del aumento de salarios y más de 4 puntos por encima del aumento de precios. También hemos avanzado en coordinación con el movimiento cooperativo y con el Instituto Nacional de Cooperativismo en el desarrollo del cooperativismo. Se ha integrado el INACOP con las nuevas autoridades designadas por el Poder Ejecutivo y las autoridades designadas por los sectores sociales. El INACOP se viene preocupando por sus nuevas competencias, va a tener ni más ni menos que administrar una parte importantísima de la nueva ley del FONDES. Y él, junto al PICNT, en coordinación con la Asociación de Empresas Recuperadas, van a ser parte de este proceso. Y se viene trabajando una serie de programas de fortalecimiento, de capacitación y de coordinación con otros organismos. Y por último, y para ir terminando, esta estrategia fundamental, que es el tema de la cultura del trabajo. Antes de entrar, un empresario acá presente me decía, ¿y qué podemos hacer por esto de que la gente se enferma y falta un día o 2 y no le importa faltar y perder el jornal un día o 2? Porque el BPS paga después del tercero. Y yo creo que ese es un tema de cultura del trabajo. La asiduidad, la responsabilidad, el hacer las cosas bien, el hacer las cosas con calidad. Y en esto quiero agradecer muy especialmente el excelente trabajo que ha hecho el grupo asesor del Ministerio en estos 7 meses, que ha sido factor fundamental para desarrollarlo esto, y permítanme simbolizarlo en una de las actoras fundamentales que ha tenido este proceso, que es la señora Teresa Eichenberg de la Unión de Exportadores, que se encuentra acá presente y que ha sido una colaboradora fundamental para esto. Y allí hemos definido que la cultura del trabajo es la suma de conocimiento específico, una actitud honesta, me faltó el H, y productiva, un valor humano, el objetivo y el deseo de progresar, la capacidad para trabajar en conjunto, el respeto y la promoción por el trabajo y los derechos y las obligaciones de quienes participan en una actividad laboral, todos, empresarios, trabajadores, usuarios, consumidores, ciudadanos. Se han venido haciendo una serie de actividades, hay cosas concretas que ya están en marcha, como las 226 actividades que hizo el BPS en octubre, donde los abuelos le contaron a los nietos cómo trabajaban, o lo que vamos a estar haciendo en noviembre en los 100 años de la Ley de 8 horas y la creación de la Inspección del Trabajo, o ante la prevista visita que tenemos a confirmar del director general de la OIT en diciembre. Pero por otro lado, ya hemos arrancado con actividades. Hasta abril está previsto que 2.700 personas de Montevideo, Río Negro y Maldonado, los sectores construcción, turismo y hogares, culminen la escuela primaria
la secundaria y se le acrediten sus saberes. Y estos son empresarios y trabajadores de esos departamentos, que no han podido, que están dando su trabajo al país, pero que no han podido culminar sus estudios o que no se le han acreditado sus saberes. Y esa es una primera experiencia piloto para aprender. O lo que venimos haciendo con el desarrollo de los comités sectoriales y territoriales. O lo que vamos a hacer, y este fue un planteo del sector empresarial en el grupo asesor, que es enseñar inglés a empresarios y trabajadores y en particular inglés especializado por los distintos sectores de actividad. Y ya, por ejemplo, en el convenio que hemos firmado con el Ministerio de Turismo, y agradecemos la presencia de la compañera Liliana acá presente, está previsto la enseñanza de portugués para 16 pueblos del interior del país, del Uruguay profundo, donde a veces los olvidamos o no se llega, y donde hay emprendimientos turísticos que necesitan recibir turistas extranjeros o brasileños, y como parte de esto que es la cultura del trabajo también llegar a eso. Se han hecho ya las reglamentaciones de la Ley de Empleo Juvenil, está en marcha el estudio del trabajo y hay una serie de otras actividades en el marco. Permítanme que es parte de esto de la cultura del trabajo una evaluación que hizo el Ministerio en el año 2013 en relación a una ley que en su momento fue muy discutida. La ley de las 8 horas para el trabajo rural. Esa ley que llegó 100 años después que las otras 8 horas de la época de don José Valle y Ordóñez para los trabajadores más bien urbanos de industria y comercio. Fíjense ustedes algunos de los impactos. Los asalariados privados rurales que trabajaban entre 49 y 80 horas disminuyeron un 28%. Y los de más de 80 horas disminuyeron un 37%. Estos son beneficios concretos en la calidad de la gente. Y no ha cerrado ninguna empresa rural porque se pasara a ir imponiendo gradualmente el régimen de 8 horas. Estos son los avances que a veces con discusiones y con polémicas el país tiene que llevar adelante. Tenemos muchos proyectos para el futuro. Esto de la cultura del trabajo que es sustancial y le pedimos a todas las organizaciones e instituciones el mayor apoyo posible. Esto no puede ser una campaña solamente del Ministerio del Gobierno. La participación en el diálogo social Uruguay al futuro que lanza el presidente de la República el próximo 18. Hemos puesto a consideración de las cámaras empresariales y del PIT-CNT un primer borrador para que Uruguay tenga su primer programa de trabajo decente tripartito, que hasta ahora no hemos tenido y que queremos la colaboración y el aporte de las cámaras empresariales y del PIT-CNT para tener el mejor programa que podamos estar firmando si viene el director general de la OIT el 16 de diciembre. Lo que les decíamos de la unificación del planilla y la nómina, lo que decíamos de la extensión de las lentes y prótesis y de la ley de maternidad. Queremos que finalmente saldemos la deuda que tenemos, deuda que también es parte mía cuando era presidente del BPS, de notificación de la historia laboral. Otra deuda que tenemos con muchos trabajadores del país que no están protegidos por la ley del Banco de Seguros en accidentabilidad y que hay que llevarlo adelante. El desarrollar la tercera etapa del Diálogo Nacional en Protección Social, esto está previsto en el borrador del programa tripartito Trabajo Decente. Queremos, y ha sido compromiso del Gobierno, mantener y mejorar el poder adquisitivo de las pasividades, continuar la Operación Milagro, flexibilizar el acceso a la jubilación parcial y la compatibilidad. Este es un tema en el cual hay mucho acuerdo con empresarios, con trabajadores, con jubilados. Se avanzó ideológicamente con la ley, pero la ley tiene muchas trabas que hay que flexibilizar. Hay que analizar el sistema de aseguradoras previsionales y hay que continuar el proceso de inclusión y formalización. Disculpen la extensión, muchísimas gracias por la extensión y ojalá podamos seguir construyendo juntos el país que nos merecemos y que podemos construir. Muchas gracias.